estado planteada también la preocupación y la temática pedagógica como un eje central de nuestro quehacer. Y por eso que ante esta coyuntura que hoy día tenemos, no podíamos no tener una respuesta ante la propuesta que ha planteado el gobierno, y nosotros nos parece que no es lo que en este momento histórico que estamos viviendo, fruto de esta crisis sanitaria, es lo que se deba realizar pedagógicamente, y de allí la necesidad de levantar esta propuesta de nuclearización, que es sobre lo que vamos a conversar y vamos a dialogar. Yo quiero felicitar la iniciativa, cuando como Colegio de Profesores hemos puesto estos elementos a disposición del profesorado, es para que el profesorado se lo apropie, para que el profesorado lo tome, los trabaje, los convierta en suyos. No es algo que como Colegio de Profesores queremos quedarnos, digamos, solo entre nosotros y como para lucirlo. No se trata de algo a lucir esto, se trata de algo a llevar a algo vivo, algo activo. Y de esa manera va a ser en beneficio nuestro como profesionales y en beneficio de nuestros estudiantes y de nuestras comunidades escolares, que es lo que más importa. La idea es hablar justamente de la nuclearización en una perspectiva de una pedagogía más global, más contextual, más crítica, más integral, en un enfoque emancipatorio, liberador del proceso educativo. La imagen que está ahí no es casual, digamos, tiene que ver justamente con esa otra idea, digamos, de una pedagogía centrada en la transmisión de contenido, saturada de información, y que ahora se pretende simplemente recortar esa cantidad de letras que están entregando, donde recortamos, digamos, cuando el problema no es cuantitativo, sino que el problema es cualitativo. Entonces, esta concepción pedagógica ha separado la función pedagógica de la función curricular, esta concepción del sistema educativo. La pedagogía sería una cosa, el currículum sería otra cosa muy distinta. El currículum viene como algo dado, viene de afuera, viene del sistema y de los tomadores de decisiones, usualmente sin participación o con participación exclusivamente consultiva, formal, como un ritual sin sustantividad en términos participativos, y la pedagogía sería lo que tienen que hacer las y los profesores en la sala de clase. Entonces, esa separación, que es profundamente ideológica, busca constituir un tipo de sujeto docente también. Un sujeto docente al que se le restringe su ámbito de acción intelectual y práctica, y que tiene que simplemente ser buen profesor o profesora en términos de una buena implementación de algo que viene previamente establecido. No puede tocar, no puede discutir aquello que viene preestablecido. Entonces, esa idea, que es una idea muy de las últimas décadas, es profundamente nefasta para la conformación de un sistema educativo que esté pensando justamente en los sujetos, en los contextos, en las comunidades, que requieren reflexión no solo en términos de medios o técnicas o métodos de enseñanza, sino que una pedagogía que piense también la coordenada formativa, a ver qué es lo que se requiere, cuál es la necesidad educativa de esta comunidad, ¿ya? Por eso que hay que restituir la unidad entre pedagogía y currículum, una unidad que separó el neoliberalismo. Y decir también que el diseño curricular, en particular el chileno, hay otros similares, pero el chileno es uno de los más radicales en esto, condiciona de manera considerable el trabajo pedagógico docente, vale decir, es un diseño curricular que, como diría un investigador británico, Ivor Goodson, tiene un alto nivel de prescripción normativa, entonces no deja espacios para que la docencia se exprese en esta lógica que señalábamos anteriormente, ¿cierto? Entonces, lo condiciona, no hay una determinación, porque nada determina 100% nada, pero es un condicionamiento muy, muy fuerte. Y en este sentido el diseño curricular chileno tiene problemas estructurales, entonces es bueno mirarlo. Problemas estructurales que obstaculizan una pedagogía activa, una pedagogía contextualizadora, transformativa, en fin, crítica, liberadora, etc. Entonces, ese diseño es un problema previo a la pandemia. No es que tengamos un problema porque surgió la pandemia. Es como la pobreza y la desigualdad. No es que haya surgido pobreza y desigualdad con la pandemia. Se devela un problema anterior. Pasa exactamente lo mismo
el currículum nacional. Tiene un conjunto de problemáticas que muy rápidamente las voy a mencionar. Yo diría que la cuestión más transversal a las problemáticas que tiene el currículum, lo que lo podría definir en términos generales, es que es un currículum centrado en la enseñanza de materias y no de aprendizaje para la vida. Está completamente separado de no está mirando la vida, está mirando a las disciplinas y cómo las y los profesores enseñan materias de tipo disciplinar que dialogan consigo mismas, que no dialogan ni siquiera con otras disciplinas y menos dialogan con la vida. Uno se pregunta en qué está pensando el Ministerio de Educación. Claro, y la respuesta es bastante lógica. Lo único que le interesa es que en las escuelas se siga pasando materia y que los sujetos no aprendan a vivir y a convivir consigo mismo y con los demás. No aprendan a comprenderse, a cuidarse, a cuidarnos colectivamente y a establecer una relación entre lo que hacemos y el mundo que estamos construyendo, la sociedad que estamos construyendo. Eso es lo que no le interesa al Ministerio de Educación, si es que yo miro estos criterios. A ver, no alcancé a tomar nota, pero estoy aquí mirando el chat también. ¿Ya? Y claro, voy a partir por lo central, y es que el origen de este problema tiene que ver efectivamente con la separación entre la función pedagógica y la función curricular. Pedagogía sería lo que hacemos en la sala de clase, y currículum es una cuestión que no le corresponde a los profesores, y simplemente ser buen profesor es implementar eso que diseñaron otros. Y eso es el origen de todo esto, porque justamente es funcional a la idea de una educación estandarizada. Es funcional al CIMSE, es funcional a la categorización de escuela, es funcional a la formación de un tipo de sujeto que no comprende el mundo, que la escuela no le sirve para comprender la vida, para comprender críticamente la vida. Y para eso se requiere un tipo de profesor simplemente ejecutor o ejecutora, que no reflexione. Tal como decía Miguel, no, esta propuesta lo que hace es la propuesta de nuclearización y la propuesta de estrategias pedagógicas, las estrategias pedagógicas que vamos a presentar ahora, si bien trabaja con el currículum, no se enmarca dentro de la lógica de la cobertura curricular. Y eso es súper claro que lo tengamos en cuenta, porque esa es la lógica que hace daño y que creemos que además ha levantado, o sea, la cual ha levantado una fuerte crítica al colegio con respecto a que en estos contextos seguir con esta lógica de cobertura curricular es imposible. Si ustedes se dan cuenta, en el portal de acompañamiento, en el contexto del COVID, está toda la propuesta pedagógica, pero también hay una propuesta de acompañamiento en este contexto, y es importante mencionarlo, porque si bien esta propuesta comienza se inicia en este contexto de COVID y está pensada en un largo aliento, es imposible seguir pensando en las lógicas de cobertura curricular. Ya era imposible seguirlo pensando antes, entonces en el contexto de pandemia se vuelve aún más impracticable y lógica con respecto a la educación que queremos. Tenemos 3 estrategias pedagógicas, que son los contenidos controversiales, los problemas socialmente relevantes y los contenidos emergentes. ¿Qué son las estrategias pedagógicas? Son formas como vamos a abordar la nuclearización y son formas además de abordar los contenidos con respecto a el currículum. Y el primero, todo está en la página web del plan de acompañamiento del magisterio en el contexto del COVID. Ahí hay ejemplos, hay distintos elementos que ustedes pueden sacar, hay literatura recomendada, que pueden profundizar lo que yo voy a explicar ahora, y hay ejemplos además de planificaciones de clases por niveles. Y es súper importante además invitarlos a las personas que están con interés de producción de material, que nos puedan enviar el material y esto se pueda ir enriqueciendo, aportando y avanzando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los contenidos controversiales son aquellos contenidos que provocan especial tensión en aquellos en esto que presentamos. Por ejemplo, un contenido controversial sería la adopción homoparental. Entonces, la forma de abordarlo es a través de preguntas o círculos de diálogo. O sea, aquí lo que no se pretende es llegar a un consenso con respecto a cuál es la opinión acerca del tema controversial, sino que es producir el diálogo. De hecho, las estrategias de abordaje son el debate, juegos de roles, la argumentación.
Entonces, lo que se pretende es poder profundizar con respecto a esta controversia y cuáles son las distintas posturas que hay, cuáles son las razones que amparan las distintas posturas, cuáles son las razones ideológicas. Contenidos emergentes. Entonces, de los contenidos emergentes los vamos a definir, que son son aquellos contenidos que surgen de las ideas y necesidades de los estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que el docente abarca un tema, por ejemplo, en este caso, qué sé yo, la pandemia, y desde ahí surgen él investiga y elabora instrumentos que les permitan de algún modo reconocer cuáles son las temáticas que se presentan o que generan principal interés por parte de los estudiantes. ¿Qué principal ansiedad? Por ejemplo, un problema socialmente relevante sería el COVID-19. O sea, son problemas que presentan grados de dificultad, que son globalizadores muchas veces, y presentan desafíos para su comprensión o resolución. Aquí es súper importante hacer como la diferencia, porque, por ejemplo, los problemas socialmente relevantes son problemas que afectan a la población. ¿Queda claro el trabajo en grupo entonces? Nos damos un tiempo acotado, estamos en los tiempos que habíamos planteado, así que estamos bien, pero la idea es como bajar un poco, digamos, lo que se ha señalado a la realidad. Nos interesa mucho poder, ojalá, continuar permanentemente realizando seminarios y eventos de este tipo que vayan en la línea precisamente de poder entregar insumos, entregar apoyos y poder darnos cuenta que a lo largo de Chile, porque aquí tenemos, repito, profesoras y profesores de distintas regiones del país, estamos todos abordando y trabajando desde lo pedagógico también a partir de esta propuesta que nos presenta hoy día el Colegio de Profesores.